Buenas tardes a todos los asistentes, a todos los que nos estén escuchando. Vamos a partir con las cápsulas que vendrían siendo el podcast País. En este primer capítulo vamos a estar hablando de los 30 años de Servicio País, todo lo que ha pasado en esta intervención, en todos los años que ha estado en servicio dentro del país. Y tenemos 3 invitados que tienen relación con estos 30 años. Tenemos a Felipe Sepúlveda. Buenas tardes, buenas tardes. A Pedro Jiménez. Hola, buenas tardes. Y María Cristina Ruiz Díaz. Gracias por la invitación y buenas tardes. Y también estamos nosotras, que somos la dupla de Servicio País. Este año estamos en Nueva Caldera, somos la dupla del 2025. Yo soy Angélica Mendoza. Y yo soy Gabriela Yancaleo. Vamos a dar un poquito de contexto de lo que vendría siendo Servicio País y de lo que ha pasado en estos 30 años para dar un poquito de contexto. Resulta que Servicio País partió en el 94 por ahí, con la convocatoria principal que ya con 108 personas comenzó en 1995. Se desplegaron en diferentes rincones de Chile con el objetivo de descentralizar el tema de las profesiones, llevar profesionales a diferentes rincones de Chile, tanto para vincularse, dar oportunidades y potenciar proyectos dentro de diferentes comunidades que lo necesitaran. Dentro de esto mismo se ha hecho en relación con el Consejo Municipal, o sea, con el Consejo Municipal no, con el Consejo el Consejo Nacional para la Superación de la Pobreza. Dentro de este consejo se hizo esta promoción para que Chile tuviera diferentes oportunidades en las partes más recónditas de cada parte del país. Y en relación a esto es que tenemos diferentes invitados que van diferentes años, que han tenido relación tanto con Servicio País o han sido Servicio País o jóvenes Servicio País, como se dice, en diferentes épocas. Por lo menos, Felipe, ¿tú en qué año fuiste a Servicio País? Yo llegué a Caldera el 2021, si no me equivoco, y estuve hasta el 2022, 2 ciclos. Ya. ¿Tu intervención era en? Nueva Caldera, sí, la intervención en Nueva Caldera. Creo que era, si no me equivoco, era tercer año de intervención, si no me equivoco. ¿Sí? Sí. ¿Tú, Pedro, estuviste en relación, fuiste joven Servicio País? Sí, o sea, yo en el 2009-2010 trabajé en un programa de la Fundación que se llamaba Adopta un Hermano, que era un servicio país urbano en ese tiempo, sí, porque estaban los rurales, los que hacen como la Pega Felipe y todo, pero también estaba el urbano y trabajábamos con tutorías con niños en escuelas vulnerables, con voluntarios universitarios, generando programas de estudio, programas con 44 niños por escuela, ¿no? Ya. En ese momento igual era como con continuidad de años o era como solamente un año de intervención. O sea, se podía continuar. Yo, de hecho, continué. Tuve 2 años. 2 años. 2 años como coordinador del Adopta un Hermano. Ya. ¿Nos dijiste en qué año había sido? 2009. 2010. No recuerdo bien si es 2008, 2009, 2009, 2010. Pero el 2009 sí, seguro. Estuviste por esos años. ¿Y usted, María Cristina, o tú? No sé si puedo tutear. Sí, claro. Yo soy de las más viejitas, parece. Yo tuve la gran oportunidad de hacer Servicio País el año 2001 y el año 2002. Al igual aquí que él, fui 2 años Servicio País, estaba tratando de sacar cálculo y creo que fue la 3ª generación de Servicio País en la Comuna Caldera y nosotros teníamos un foco de intervención distinto que tenía que ver un poco con el trabajo en el borde costero. Así que ahí llegamos 3 profesionales en el Servicio País en esa época. Ya. Era parte casi de los primeros años donde estaba Servicio País, sí, como incorporándose a todos los territorios. Sí, fue parte de los primeros años. Ya. En relación a eso mismo, les quería preguntar cuáles podrían haber sido sus primeras impresiones entrando a territorio. Pues partamos por María Cristina, que en realidad como estaban recién partiendo de Servicio País, ¿cómo se veía un poco las primeras veces que se estaba como interviniendo el territorio a nivel nacional o en el sector donde tú estabas? Primero era un desafío súper interesante porque, bueno, las necesidades territoriales van cambiando, ¿cierto? Con el tiempo, de acuerdo a un montón de factores, pero había un desafío importante en la comuna que nos tocó a nosotros por lo menos liderar y tenía que ver con la instalación de una mirada un poco más estratégica y el conocimiento que nos da el programa a todos los que somos profesionales de este programa, de estar vinculados de una manera distinta con la gente del territorio. Yo creo que eso es un plus que marca una mirada diferente del cómo tú haces una estrategia o una política, ¿cierto?, de trabajo en el tiempo desde el conocimiento de la necesidad in situ de la gente. Es decir,
Yo recuerdo y que a nosotros estábamos meses compartiendo y viviendo con la gente en Barranquilla, por ejemplo, en Puerto Viejo, para saber cuál era la real necesidad y vivir con ellos lo que vivían día a día. Eso de alguna manera te permite hablar desde lo real. Yo creo que ese primero marca algo súper distinto en el cómo tú puedes trabajar. Entonces el desafío ahí fue súper importante. Trabajamos 2 años haciendo varios tipos de estrategias y planes de acción en el territorio. Primero, diagnosticando. En esa época no había un diagnóstico de la gente del borde costero, de cuántas organizaciones existían, estamos hablando hace más de 25 años atrás, y cómo se iba a plantear también los modelos de desarrollo productivo para este sector. Así que fue un desafío importante. Recuerdo proyectos icónicos como las primeras estaciones médicos rurales, fueron proyectos que sacamos a través del programa Servicio País del levantamiento de esa necesidad. Así que eso les podría como comentar. Es un enfoque que va como al revés, ¿no? Que de hecho, sobre todo en esa época, que ahora quizás es un poco más común porque el programa ya se basa en los nuevos modelos de gestión que existen en Chile, pero en esa época pensar desde el territorio hacia la institucionalidad era súper innovador. O sea, sigue siendo un poco innovador, pero me imagino en esa época cómo tiene que haber sido. O sea, era como pensar literalmente fuera de la caja, ¿no? Yo llegué, me metí nomás, no sé si puedo romper con la estructura. No, sí está bien. ¿Sí? Aquí estamos en una conversación abierta, así que se puede. Súper. Sí. Sí, yo igual creo que eso marca una tendencia, una forma distinta al trabajar desde el ámbito que tú estés, desde lo público, bueno, yo hoy día desde lo privado, pero marca una manera distinta porque tu impronta y la forma en que tú puedes plantear esas necesidades del territorio se puede levantar con una mirada absolutamente distinta para poder construir cosas diferentes para la gente, ¿cierto? Y para tener una mirada. Nosotros en la Comuna Caldera creo que toda la gente que ha pasado por la Fundación para la Superación de la Pobreza, en el caso del programa Servicio País que estamos hablando, de los otros programas como el Adopta, qué sé yo, hemos tenido, yo creo, además la ventaja de que también desde la autoridad local ha habido siempre apoyo en todo este tipo de cosas. Y eso te permite abrir ciertos espacios, pero la impronta de marcarlo de manera distinta lo hacen los profesionales que trabajan en esto. Es que al final, igual como ese es prácticamente el enfoque de Servicio País, como es multisectorial, tiene este tema de la llegada con la gente y la llegada al territorio de diferentes formas, y por esa parte es como lo que tú decías, de estar con la gente y vivir dentro del territorio para saber realmente cuáles son las necesidades que tienen y así poder como visibilizarle y dar el vínculo. Pero y en Adopta un Hermano, ¿cómo se vinculaba? ¿Cómo se hacía esa bajada? Bueno, trabajábamos como en las escuelas más... Yo trabajaba en Copiapó, en realidad. Este programa funcionaba en Copiapó. Y estábamos en 5 escuelas de diferentes sectores, 6 escuelas de la comuna. Y trabajábamos visitando los domicilios, levantando con los niños, primero captando con qué niños íbamos a trabajar, porque habían 2 metodologías, tutorías personalizadas y tutorías grupales. Y desde ahí buscábamos algún voluntario que fuera como un tutor o un tutor grupal o tutor individual, el que entre ellos 2 como ideaban una forma de trabajo durante el año, y lo que nuestro trabajo era como monitorear ese proceso, como un poco garantizar de que de alguna forma los derechos del niño estuvieran como respetados también, y a través de eso lograran tener como un trabajo de ayuda y de las necesidades que iban exponiendo. Desde los niños tenían que generar una especie de un monitoreo, un plan para el año, y eso era lo que ellos trabajaban. Funcionaba lindo, funcionaba con harto... Era difícil porque eran como 22 niños por escuela en tutorías individual, pero logramos como hartas cositas en distintos lugares, harto aprendizaje, poco valorando y buscando esos aprendizajes más significativos para generar un cambio en los niños. Sí, mencionar igual que, o sea, finalmente uno de los ámbitos más significativos son la experiencia final que deja trabajar con Servicio País, considerando que busca reconocer cómo este programa conlleva la vocación a la transformación social, que finalmente es lo que convoca a las personas que están aquí hoy en día, y el trabajo que sigue en la institución. Entonces, en base a eso queremos pedirles
Vamos a partir con Felipe, que nos defina así en 3 palabras cómo fue su experiencia en Servicio País. Uy, en 3 palabras, complicado. A ver, creo que lo primero que se me viene a la mente tiene que ver con una especie como de ruptura. Definiría como el espacio, el momento del trabajo de Servicio País como algo distinto a lo que uno viene haciendo como en el establishment, como en el, digamos, como en la academia, en lo que uno entiende como digamos, lo tradicional. Por lo tanto, lo definiría como una especie como de ruptura, porque al mismo tiempo también es una apertura a nuevos conocimientos, es un espectro, un nuevo mundo visible de intervención, de cosas que se pueden hacer, porque por lo menos a mí, yo cuando estuve en el programa, si bien tenía una estructura más o menos rígida de trabajo, también había muchas libertades para crear. Entonces, de esa perspectiva, desde el romper con la tradición, la apertura de nuevos paisajes de creatividad, de intervención, de contacto con las personas, creo que se construye ese momento. Y finalmente, en un tercer lugar, definiría sí o sí el contacto con las personas, digamos. O más que el contacto, quizás como el cariño, que eso también es algo que marca mucho la intervención, porque si no hay cariño, tanto por lo que uno hace, como con el vínculo con la persona, es muy difícil lograr cosas, al menos desde la visión tan promocional y participativa que tiene el programa. Entonces creo que me quedaría como con esas palabras, más o menos. Sí, porque finalmente, o sea, uno viene como de un lugar diferente, como fue mi caso también, que vengo del sur, pero uno viene con otra imagen quizás, entonces tiene que lograr conectar con la gente del territorio y conocer cuál es su realidad y cuáles son sus problemáticas y necesidades también. Y no siempre es fácil, porque hay resistencia muchas veces en el territorio, sobre todo a profesionales que vienen de otros lados, que creen o que nos ven como sujetos que tenemos la respuesta, digamos, o como que venimos a hacer un estudio de la gente para llevarnos esos conocimientos y poder aprovecharlos. Es difícil que la gente piense en nosotros como foráneos como alguien genuino. Entonces ahí es donde yo creo que es importante el tema del cariño, del contacto, en los tecitos, en la sobremesa, en esas conversaciones distendidas de la tarde, en donde al final, claro, aparecen proyectos, iniciativas, ideas, pero lo más importante es el vínculo, ¿cachai? Entonces como que es ahí donde radica la fuerza de Servicio País, desde mi perspectiva, en ese vínculo, en ese contacto con las personas. Sí, Pedro, tus 3 palabras. Ya no sé, estaba pensando, pero yo creo que también un poco como la puerta de entrada, no sé cómo explicarlo en una palabra, pero a este mundo de profesional, a este mundo. Y también en mi caso siento que fue como al ambiente comunitario, que fue donde yo fui de alguna forma buscando y encontrando muchas respuestas a lo que quería desarrollar en mi ejercicio profesional. Más allá de lo típico que yo podía ver como trabajador social, era como un espacio súper grande para mí, donde habían como muchas situaciones que me llamaban la atención poder intervenir y trabajar. Desde ahí creo que fue trabajando así, incluso quizás un poco lo puedo ver como mi vida se fue dando también de esa manera. Eso, y creo que la cercanía, comparto con el Felipe, como poder generar una intervención distinta, donde eres un profesional, pero también a la vez eres un joven, eres como la persona que te ven ahí como más cercano. Yo creo que adueñarse de eso y hacerlo bien y que eso vaya generando un cambio en ti, también en la comunidad, es un rol súper importante. Yo creo que para mí también me fue dando muchas luces de cómo poder vivir mi vida desde lo profesional. Claro, al final estar en Servicio País abre muchas puertas y a conocer a la gente, pero también a encontrarse uno mismo en un lugar diferente, como a poder ver todas las aristas que hay en el camino y nos prepara al futuro igual. Sí, porque es un ejercicio finalmente, como que de donde tú ves hasta dónde puedes dar, quizás hasta dónde alcanzas, quizás termináis como el primer año que es el que tiene que estar, quizás desde ahí ya no me voy, no quiero más porque ya probé. O otras personas también se sienten con ganas de seguir trabajando, otras personas se quedan en la comuna, los que vienen de afuera. El año que dura toda una vida, como era el eslogan que se usaba antes, ¿no? Un año que dura toda la vida. Sí, es verdad. María Cristina, ¿nos puede comentar? Sí, mira, yo creo que dentro de las palabras, por supuesto, está el crecimiento. Primero el crecimiento personal, porque uno con este tipo de trabajo crece y se desarrolla desde el punto de vista de la empatía, ¿cierto? Ya nada deja de ser igual.
y eso les va a pasar a ustedes. Y es verdad, en la vida nada deja de ser igual y la mirada cambia. Y yo creo que mantener eso en el tiempo es parte de la esencia que uno le entregan en este programa. Y el crecimiento profesional yo rescato porque es una súper buena escuela, porque uno aprende de distintos ámbitos, pero además tiene un enfoque multidisciplinario, que es súper importante. O sea, recuerdo, nosotros éramos un equipo donde había un ingeniero comercial, un ingeniero pesquero, ¿cierto? Hay gente de distintos ámbitos profesionales que de alguna u otra forma tienen que tener una mirada común para el territorio y mirada interdisciplinaria, que tiene una riqueza importante para el desarrollo del trabajo. Si ustedes piensan, imagínense, en 30 años este programa ha aportado a políticas públicas del país y así ha sido. Entonces, la riqueza que tiene eso creo que uno lo aprende después con el tiempo, en otros espacios laborales, pero creo que es fundamental partir también sobre el respeto de las otras disciplinas, de los compañeros con los cuales uno también va y trabaja en estos espacios. Yo creo que eso es importante y creo que también, bueno, la empatía, el conocer, si ustedes se imaginan, yo llevo 25 años y tengo 47 actualmente y partí mi servicio país a los 23 y conozco a la gente de la pesca de mis 23 años, por lo tanto ahí hay un vínculo que ya pasa más allá de lo profesional, ¿no? Que uno también, como decía aquí el compañero, que hay un respeto, hay una relación distinta, ¿cierto? Independiente de que nosotros estemos trabajando, pero hay una relación diferente. Nos conocimos en un espacio y nos hemos ido creciendo juntos. La vida me ha dado la oportunidad de seguir trabajando con alguna de esas personas, por lo tanto hemos crecido también a lo largo del tiempo en este proceso, y eso también es súper valorado y valorable para la vida de cualquier persona. Igual, dentro de lo que vendría siendo Servicio País, todos como coinciden en el tema del vínculo con el territorio, cómo se vinculan con la misma población y con la comunidad con la que llegan, como de generar esta cercanía. Pero yo no sé si ha sido algo constante dentro de los 30 años, de que además de llegar a vincularse con la comunidad y salir del lugar donde uno reside e irse a un lugar completamente nuevo, por ejemplo, este año siempre nos ha tocado estar como conviviendo con la dupla o con la gente que uno llega, porque al final sigue siendo parte de la experiencia Servicio País convivir no solamente con la comunidad, sino con los demás profesionales. Y no solamente con eso, sino como anécdotas en general que hayan tenido en sus 2 años o en su año de Servicio País, tanto con su dupla o con el territorio. Puede ser algo laboral o lo que ustedes como consideren contable. Yo creo que la mayoría de las cosas no se pueden contar, ¿eh? O sea, a mí se me ocurre así como a priori que recuerdo que la primera presentación en sociedad que tuvimos con la comunidad nos odiaban. Así llegamos a una reunión y nos dijeron: salgan de acá si ustedes no han hecho nada por nosotros. Y nosotros no nos están confundiendo, si nosotros somos nuevos, nosotros no nos conocemos todavía, no, pero es que no nos interesan los cabros que vienen. Lo mismo que me refería adelante, como esta lógica como de estos profesionales que vienen a robarse el conocimiento para utilizarlo en otras cosas, y quedamos en shock nosotros, pues así como, chuta, ¿cómo nos ganamos a estas personas ahora? Pues? Y bueno, resulta que al final la misma intervención nos dio como la respuesta, porque al final el trabajo que se hace en Servicio País, pero sí en su momento fue bien choqueante como esa la primera impresión. Sí, que igual responde al miedo también, yo creo, ¿sabes? Como a esta lógica de quiénes son ellos también. Es como tú lo mencionabas, pues que uno viene siendo foráneo. Claro. Entonces, claro. ¿esa era tu primera experiencia saliendo? Esa o ya fue la habías primera tenido vez otras que nos enlazamos con la comunidad, físicamente, digamos, porque además yo llegué en proceso de pandemia. Nosotros nos instalamos en pandemia, entonces no tuvimos la oportunidad de conocernos inmediatamente físicamente. O sea, más encima llegaron con mascarillas. Claro, llegaron con mascarillas, fondeados. con... ¿Cómo se llamaba? Como con distancia social, aforo y todo. Entonces, o sea, imagínate, en esa época no se podía comer tampoco. Entonces, una de las cosas más importantes de ser Servicio País, que es la comida, no se podía hacer. Entonces, claro, la situación era bien hostil en general. Y además hay que sumarle a eso de que había gente que nos veía con
con, no sé si con miedo, con rabia, quizás tuvieron mala experiencia en el pasado o algo por el estilo, pero este fue como en el fondo la sensación. Igual al final después se pudo sortear y después ya ahí con las dirigentes de esa época hicimos muy buenas amistades, hicimos muchas intervenciones después, todo se superó, pero sí, fue choqueante en un momento, sobre todo para dos cabros jóvenes que no están acostumbrados a lidiar con personas. Este es un proceso de cambio al final porque las relaciones al final igual se van transformando con el tiempo. Claro, sí. Y para ti, Pedro, Estaba pensando y no sé, más que anécdota como... trauma. Como que me recuerda, claro. No sé, típicas situaciones donde tuvimos que cambiar lo planificado en base a las situaciones. Yo creo que también, eso si bien en algún momento, ahí en tus primeros trabajos quizás se donaba un caos. Siento que hasta el día de hoy se ha hecho como una escuela también y desde ahí es más fácil poder cambiar y no frustrarse porque no está saliendo como lo teníais planificado la acción. Como que recuerdo varias de ese tipo de cosas. Nosotros nos tocaba mucho ir a la universidad a buscar voluntarios y siempre con la ilusión de captar los voluntarios necesarios y de repente ni uno, era como eso frustrante. Pero desde ahí cómo poder continuar eso en esa senda para no perder. Creo que eso, no sé si es como, recuerdo como una anécdota, pero esas situaciones como donde generaban un caos en ese momento porque tenían que cambiar lo planificado y... Como mucho el tema de poder adaptarse a los cambios, sí. Sobre la marcha, hacer Pero cambios. creo que generó un gran aprendizaje para mí también en ese sentido, como poder saber y poder quizás centrarse en el objetivo más allá de la forma de cómo lograrlo. ¿Y María Cristina? Sí, recuerdo lo difícil que fue incorporarme como mujer en el sector pesquero artesanal en esa época. Siempre para las mujeres es un poquito más complicado, pero en esa época era muy difícil. Yo participaba, le ponía todo el empeño del mundo, íbamos a las reuniones y todo, y recuerdo, a algunos dirigentes todavía les vivo, me acuerdo de esto, validaban siempre a mis compañeros cuando me tocaba a mí, entonces, no, ¿y qué hace esta niña hablándonos a nosotros de temas de pesca? No tiene idea, no sé. Era bien difícil en esa época y me tocaron varias situaciones complejas que abordar desde esa perspectiva hasta que logré, con esfuerzo, con trabajo, con acercamiento, también validarme. Pero recuerdo que me costó harto. Y en lo personal, bueno, el padre de mi hijo es Servicio País. Así que éramos compañeros de Servicio País, así que también ahí tengo... Ahí se trabajó fuertemente el vínculo, ¿viste? De ahí salió la anécdota. Salen muchas parejas de Servicio País. Sí. Oye, antiguamente de hecho incluso era hasta como mala suerte ver a mujeres en el mundo de la pesca, ¿o no? Claro, sí, yo recuerdo que como que llegaba, me acuerdo, a las reuniones llegaba ahí a un segundo piso que hacían las reuniones y como siéntate atrás, no me dejaban, cuando me tocaba hablar, no, ya así como fue complejo. Pero es que era otro contexto, Sí, ya 2001 por ahí. Sí. Bueno, y hasta ahora que ha cambiado y hemos avanzado culturalmente, todavía no crean que es tan fácil. El pero... sector de la pesca sigue siendo, entre comillas, como un mundo de hombres, Sí, prácticamente. Sí. Qué bonito escuchar sus experiencias, las vivencias que tiene uno que al final todas coinciden en el vínculo, en poder establecer ese vínculo con las comunidades cuando uno trabaja y que mucha gente seguro que nos escucha va a poder coincidir y estar de acuerdo con nosotros que el vínculo es fundamental para el trabajo y para la transformación social finalmente que convoca a Servicio País y a que esto se pueda seguir desarrollando en la comunidad. A lo largo del país, Servicio País ha sido una herramienta de transformación social impulsando proyectos en salud, educación, medio ambiente y participación ciudadana. Desde sus perspectivas y trabajos, ¿qué transformaciones han podido ver en las comunidades donde trabajaron? No sé si Felipe, ¿nos puedes...? ¿Yo? Sí. Pucha, a ver... No, mucha transformación, pues, mucha transformación. O sea, al menos en el territorio de Nueva Caldera, que es donde me tocó intervenir a mí, específicamente aquí en Caldera, a diferencia de mis compañeros y compañeras que intervenían en otro ámbito, ¿cierto? Nosotros hemos visto transformaciones físicas y simbólicas. Desde construcción de un espacio público que está a puertas de inaugurarse, ¿cierto? Equipamiento público. Bueno, ahí, ¿cierto? María Cristina fue
una aliada desde su labor ahora para iluminar todo lo que es la avenida Montevideo, que igual es icónico, es el primer proyecto de instalación de iluminaria en base a la nueva normativa. Entonces, en Nueva Caldera ha sido bien, digamos, el desarrollo en términos espaciales físicos ha sido constante, permanente, y se ha avanzado muchísimo. Pero creo que hay un avance que, desde mi perspectiva, es más importante aún, que tiene que ver con la dimensión simbólica. Y es que la gente hoy en día en Nueva Caldera ya no se siente como antes. La gente ya no siente que en cualquier minuto los van a desalojar. Ese miedo de vivir en un territorio se radicó, por decirlo de alguna forma. Es más, no solamente existe una especie de tranquilidad, siento que además la gente de Nueva Caldera se siente orgullosa de vivir en Nueva Caldera. Y esa es una transformación que se ha dado con el trabajo de los mismos vecinos, digamos, que han impulsado su propia soberanía en el fondo, porque digamos, Nueva Caldera se ha construido a sí misma, y con lo que el programa ha podido aportar. Y de ahí, en consecuencia, toda la institucionalidad que se ha acercado y que se ha instalado en el territorio. Por lo tanto, siempre aquí es importante reconocer el mérito primordial y fundamental que tienen los habitantes del territorio, los vecinos, los dirigentes, los líderes locales, etc. Pero también, como aliados estratégicos, el programa ha sido un impulsor de iniciativas, de buenas ideas, de proyectos, e incluso de que la institucionalidad se asentara en el territorio, que eso es algo que no existía antes tampoco. Claro, porque finalmente que sigan existiendo estos trabajadores que vienen de afuera, que somos nosotros, Servicio País, ha permitido que se genere y se mantenga ese vínculo de la comunidad con entidades privadas y entidades públicas, porque no se pierda, que finalmente ellos es un plus para poder seguir su desarrollo. Totalmente, es lo que se llama en el programa como el acercamiento a la estructura de oportunidades. O sea, ese es un trabajo que es un objetivo del programa. Y que en este caso, claro, creo que el momento más icónico fue cuando las autoridades pisaron por primera vez Nueva Caldera, que ahí uno entiende que ya existe un reconocimiento del territorio. Claro, se le da valor que están ahí. Claro, entonces de ahí en adelante había una serie de cambios, pero que han sido producto de todo el trabajo que se ha venido haciendo desde, mucho tiempo atrás. María Cristina, no sé si nos puede contar un poquitito, considerando que a lo largo de los años de donde usted comenzó, ahora la actualidad que usted reside acá, ¿nos puede contar un poco de cómo ha ido, cómo se ha transformado? Sí, pues ha habido yo creo que un cambio así brusco en el sentido, pero en el buen sentido de la palabra, de ver cómo un territorio se desarrolla y crece con una mirada diferente. Eso me ha tocado verlo por la cantidad de años que me ha tocado trabajar en Caldera particularmente. Y uno ve, por ejemplo, en este cambio de mirada que ya importan otros temas también, ya cierto, las necesidades básicas que en un principio no estaban, van siendo cubiertas y la organización va formando y va madurando una mirada distinta de cómo yo me voy a proyectar en el futuro, con planes de trabajo, con acciones diferentes, y eso le ha permitido desarrollarse en áreas, por ejemplo, del fomento productivo, donde ahora ellos tienen, no sé, pues, programas importantes y le dan trabajo a otra gente del sector. Me ha tocado ver cómo de la nada, partiendo, no sé, pues, una planta de procesos de algas, ahora están exportando, etcétera. Entonces yo creo que el cambio ha sido bien radical, y los cambios también tienen que ser ciertos procesos que van por etapas, pero he tenido la fortuna de verlos. Y creo que eso es lo más relevante, eso es lo más importante. Y como ahora se paran frente a la institucionalidad, la autoridad, la gente de una manera distinta, porque ya además hay una instrucción diferente, hay una educación distinta, están más preparados. Claro, finalmente todas estas instancias han permitido que la gente ya tenga esa capacidad y no crea que a veces por no tener un poco de conocimiento no es capaz de poder enfrentar las problemáticas para resolver sus propios problemas que tienen en el día a día. Pedro, ¿cómo crees que es posible construir confianza con una comunidad cuando vienes de afuera?
Yo creo que con detalles, con cercanía, con gestos que hablen de, no sé, pues, de que de alguna forma en el gesto tú señales de que no vienes tan solo a adquirir conocimiento, sino que también vienes a colaborar, a ser parte, a que la comunidad realmente se enriquezca. Y eso yo creo que es algo súper característico de los profesionales del servicio país. Que, no sé, pues yo soy de Caldera, entonces yo veo cuando llegan gente de servicio país, vienen realmente a aportar y vienen a sumar, vienen a colaborar con nosotros como calderinos para hacernos una comunidad un poco más enriquecida. Yo creo que con esos detalles que sean notorios, que sean evidentes, siempre la gente va a estar dispuesta a recibir. Sí, yo creo que es importante escuchar ejemplos concretos y la vivencia de cada uno, que se ha mencionado a lo largo de este podcast y de este diálogo, pero la vivencia es fundamental, que se mantenga y se conozca esta opinión que tiene cada uno de su percepción. Permite también que otros jóvenes se motiven y quieran llegar a algún otro lugar, a poder conocer. 30 años después, Servicio País sigue vigente y cada año nuevas generaciones se van sumando con entusiasmo para aportar desde distintas áreas. En mi caso, soy ingeniera en recursos naturales. Angélica, mi compañera, es arquitecta. Entonces, igual yo creo que es son dos aristas súper opuestas, pero que coinciden al trabajar en un territorio. Por eso queremos saber cómo ven ustedes el rol de un profesional sin la necesidad, sin saber cuál sería su profesión, pero cuál es la importancia que tiene que un profesional llegue a trabajar en un territorio desconocido para él. Felipe. Bueno, como lo mencioné en algún minuto, creo que salir de la caja es un motor de desarrollo de ideas también, ¿cachai? Como que te hace ser más creativo, te hace ponerte como en una situación donde tienes que buscar necesariamente soluciones a nuevas perspectivas de vida, de trabajo, proyectos, ideas. Te hace ser más creativo. Y desde ese sentido, creo que es importante que los profesionales que asumen este desafío entiendan que en el fondo es necesaria esa creatividad, tanto en el territorio como para el crecimiento personal. Pero al mismo tiempo siento que digamos, la política de descentralización que tiene la Fundación es una política en la que yo personalmente creo. O sea, yo creo en la descentralización de Chile. Y eso se hace con diferentes, digamos, todos tienen que aportar para que la descentralización llegue en algún momento a Chile. Y creo que la Fundación está haciendo su aporte, está haciendo su trabajo. No por nada muchos de los profesionales se quedan acá. María Cristina, ¿tú no sé de dónde vienes? Yo soy de la región. De la región, sí. Ya. Sí. ¿Pero de otra comuna? De otra comuna, ya. Que ya no existe. Fue como una descentralización interna, sí. digamos. Ya. Sí. Ya. Claro. Las chiquillas de ustedes también son del sur, ¿cierto? Sí. ¿Y ustedes de dónde vienen? Yo soy de acá de Caldera, en realidad. ¿También? Sí. Por eso te digo que a mí me tocó como un servicio país urbano en Copiapó, directamente. Tenía como siempre como que tuve la intención, porque yo conocía a los servicios país que estaban aquí en la comuna, y siempre me llamaba la atención poder irme lejos. Todo. Pasaron diferentes situaciones por las que no pude irme, pero se me dio esta opción de un servicio país urbano y creo que fue una linda forma de quizás saciar un poco esa necesidad o esas ganas, que tenía ganas de irme a servir lejos. Eso, pero... ¿Tú, Felipe? Claro, yo soy de Santiago. Entonces, claro, al final igual muchos somos de otros lados. Y Caldera y la región de Atacama está lleno de profesionales que vienen de otros lados y se terminan quedando porque algo les encanta, ya sea el territorio, la gente, algún amor por ahí, ¿cierto? O porque comieron chañar cuando llegaron, quién sabe. Ese fue mi caso. Ese fue mi caso, sí, comí chañar. Ah, pero el primer año me comí un chañar. ¿Directamente comer chañar o comer cualquier cosa que tenga chañar? No, me comí un chañar. Agarré un chañar y sí, me lo comí. porque eso supuestamente Pensé que iba a ser más carnoso, me sorprendió la poca cantidad de carne que tiene, pero sí, cometí ese error. No, mentira. Ese acierto. Ese acierto de comerme ese chañar, así que... Claro, y al final uno va compartiendo, pues igual Caldera está lleno de gente de afuera, pues, y eso le da mucho movimiento a todo. En lo social, en lo económico, ¿cierto? Yo por lo menos como anécdota, cuando venía para acá, el mismo día que me tocó viajar, el colectivero que me llevaba a tomar como el bus para después tomar el avión, era de Caldera.
Me dijo que tenía que visitar Playa La Virgen porque era como la mejor playa que había aquí en el sector y él se había ido por amor al centro y ¿Y todavía no la visitáis? ¿Qué te ha puesto? No, sí fui. ¿Sí fuiste? Sí, sí ya, fui. muy Sí, bien, muy bien. por supuesto había que viajar. Pero tengo una duda, más que nada como para ir cerrando un poquito el capítulo. ¿Cuál sería su observación o su comentario para su persona cuando eran más jóvenes y llegaron acá? Ahora que llevan años después en el territorio. Y ahí ven a como su servicio país como una persona ya de antes. ¿Qué le dirían o qué consejo le darían? Y esto igual como un consejo para la gente que igual postula Servicio País todos los años y como viene con nuevas expectativas al sector. ¿Qué les dirían a ellos o qué le dirían a ustedes del pasado cuando postularon con todos los sueños de irse, las expectativas o con las expectativas de tener como un inicio en la vida laboral? Yo les diría que se arriesguen, que es una muy buena oportunidad, que nunca uno se va a arrepentir de tomar estos riesgos, porque a veces cuando uno está egresando, saliendo de la universidad, como que piensa a veces, tengo dos caminos, tomar el trabajo formal, buscar, o hacer este tipo de cosas. Y yo creo que hay que arriesgarse, 100%, porque te cambia la mirada, por todo lo que hemos conversado acá gratamente. Y yo lo instaría a que sí, que lo hicieran así a ojos cerrados, porque es una experiencia única en la vida, diría yo. Y eso te marca para siempre en tu forma de plantearte profesionalmente. Sí, claro, yo creo que es como también, como arriésgate, que es como una linda forma de empezar tu vida profesional. Como comenzar desde ahí, se te abre el mundo. Yo creo que de alguna forma después le perdí el miedo a las cosas, le perdí como, no sé, sabes cómo avanzar, sabes cómo llegar de otra forma distinta. Creo que siempre es positivo, más allá de todo otro tipo de situaciones que puedan existir dentro del ser profesional servicio país. Creo que es una experiencia que entrega muchas herramientas, muchas cosas lindas para tu vida profesional, que te inicias distinto, que inicia un camino distinto. Desde otro foco. Felipe. Yo igual comparto con mis compañeros, con María Cristina, con Pedro. Yo creo que arriesgarse es importante. Igual yo creo que cuando uno toma la decisión de postular al servicio país, ya uno sabe que ya está más o menos arriesgado, ¿cierto? Como que ya lo dais todo y dicen, bueno, lo me que van a mandar salga. quizás a dónde, pues, ¿cachai? Entonces, claro, hay que arriesgarse, y también le pondría como hay un subtítulo de que siempre hay que tener presente el respeto por el territorio y por el otro. A veces a uno sin querer lo olvida, ¿cachai? Porque, no sé, cuando uno está recién saliendo y te mandan a cualquier parte de Chile, tú querías hacerlo todo, ¿cachai? Entonces querías hacer esto y esto y no hay límites para la intervención. Y claro, ¿qué pasa cuando no llegáis? Porque de repente ahí nacen las decepciones del vecino al que le prometiste que íbamos a llegar a tal parte, que a veces son cosas que escapan de nuestro control. Entonces, a los profesionales les diría que vayan con todo, pero siempre con una perspectiva de realidad, que no se olviden de las cosas que se pueden hacer y las que no se pueden hacer, por respeto principalmente a la persona que está residiendo en el lugar donde uno llega. Súper buen mensaje, porque finalmente, y es como también el manejo de expectativas es súper importante para los profesionales, ustedes que están llegando, porque uno con ese ímpetu de la juventud que las quiere hacer todas, ¿cierto? Y quiere tratar de solucionar todos los problemas, eso en la vida laboral te vas a encontrar que es prácticamente imposible, ¿eh? Sí, no dejar de ponerle toda la motivación que uno tiene, pero hay que manejar las expectativas tanto para el que está contigo como también internamente, y ese es un trabajo, y eso se hace desde la humildad. Yo creo que desde la humildad como uno se para profesionalmente a trabajar con los territorios. Entonces también reforzaría ese como consejo para la gente que está en el camino y se quiere arriesgar. Claro, porque finalmente no es solo el trabajo, o sea, viene la persona a trabajar, pero acá llega a trabajar con un equipo, con una comunidad, con familias. Siempre hay necesidades, y los límites vuelan de repente, pero yo creo que igual el llegar a un territorio, como fue mi caso, que yo vengo del sur, donde hay muchos árboles, como es muy diferente a otra realidad, y permite igual como reconocer que uno tiene que limitarse y poner prioridades, como
poder establecer que la necesidad que tienen las personas acá en Nueva Caldera no son las mismas necesidades que tienen las personas de donde yo vengo, porque es un pueblito igual, pero es diferente. Las necesidades que buscan cubrir es completamente complejo acá, por ejemplo, que el acceso al agua se ve muy limitado. Allá donde yo vivo eso no pasa, entonces yo creo que hay que mantener de repente cuando uno llega a los lugares los pies en la tierra. Claro, pero sin restringirse también, porque también ahí cuando uno empieza a restringirse mucho ya hay otro problema. No, obvio. O sea, al final siempre hay instancias como para poder seguir trabajando eso. No, pero sí, a veces se ve limitado, pero no es imposible, como dices tú. Desde ahí surge también la creatividad de uno también, desde cómo poder adaptarte cómo y adaptarse solucionar, y cómo claro. poder, claro, sintiéndose tranquilo, libre, pero también respetuoso de la realidad local. Y sano mentalmente también, ¿eh? Porque Sí. cuando uno quiere hacerlo todo, uno empieza a colapsar internamente. Sí. Y empiezan los nervios y la crisis de estrés. Sí. Y cómo O sea, llegamos a fin de mes. tiritando el ojo, no, pero uno sabiendo sus límites y teniendo la conciencia del lugar donde uno va llegando, se podría tener como un poquito más de control quizá de las cosas. Entonces recomiendan completamente la experiencia. No. No, bro. ¿Qué experiencia? ¿De cuál Sí, de por todas? supuesto. 100% recomendable. No nos están pagando para esto, por si acaso. No, Para los auditores, gratis. para que sepan. No es Es propaganda. por el amor a Servicio País. Servicio País busca reconocer vínculos, dinámicas de trabajo, zonas de significancia para la comunidad y cómo a partir de esto se desenvuelven los grupos humanos en las localidades, donde se desarrollan las intervenciones. Agradecemos su mirada, perspectivas y vivencias personales, sus experiencias y lo que han vivido aquí en el territorio. Y como Servicio País, después de 30 años, sigue generando impactos en los territorios y en las localidades. Es importante mencionar que el servicio y trabajo comunitario son puntos esenciales y cruciales para generar cambios. Les agradecemos su participación en este podcast, Felipe, María Cristina y Pedro. Fundamental para nosotras poder tener estas conversaciones igual, que siendo jóvenes Servicio País ahora actualmente, nos permite saber un poco de qué nos espera igual, como conocer un poco de sus visiones, sus importancias. Agradecemos igual la Oficina Municipal de la Juventud que nos prestó este espacio y agradecemos a nuestros oyentes que probablemente sean muchos jóvenes Servicio País o antiguos jóvenes Servicio País que ya han participado de este programa. Eso, que tengan buena tarde. Gracias por la Muchas invitación. gracias. Que estén bien. Chao.